Evangelio de hoy sábado 15 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio San Marcos. Capítulo 8, versículo 1 al 10. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí, en despoblado, para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Y Jesús pronunció sobre ellos la bendición. Y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada. Y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000 y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos. Y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Marcos nos presenta uno de los milagros más conmovedores de Jesús: la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a una gran multitud. Este pasaje no es solo una narración de un acto milagroso, sino que encierra profundas enseñanzas sobre la providencia de Dios, la compasión de Jesús y la necesidad de confiar en Él incluso en los momentos de escasez. Desde el inicio del relato, Marcos nos describe una multitud que sigue a Jesús sin preocuparse por lo que comerán. Estas personas han permanecido con Él durante 3 días, fascinadas por su enseñanza y su presencia. Esto nos muestra que el deseo de Dios en el corazón humano es más fuerte que cualquier otra necesidad material. Aquellas personas estaban dispuestas a pasar hambre con tal de seguir escuchando a Jesús. Nos cuestionamos entonces: ¿somos capaces nosotros de buscar a Dios con la misma entrega? ¿O dejamos que las preocupaciones de la vida nos distraigan de lo esencial? Jesús, viendo la situación de la multitud, siente compasión por ellos. Aquí se nos revela el corazón misericordioso de Dios, que nunca es indiferente a nuestras necesidades. No es un Dios distante o ajeno a nuestras preocupaciones, sino un Padre amoroso que se preocupa por el bienestar de sus hijos. Esta compasión de Jesús es un modelo para nosotros. Estamos llamados a ver las necesidades de los demás y a actuar para ayudar, en lugar de quedarnos pasivos. Los discípulos, al escuchar a Jesús hablar de la necesidad de alimentar a la multitud, inmediatamente piensan en la dificultad del problema. ¿Cómo podría alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Esta reacción es muy humana. Cuando nos enfrentamos a grandes desafíos, solemos enfocarnos en nuestras limitaciones en lugar de recordar el poder de Dios. Los discípulos aún no comprendían que, con Jesús, todo es posible. Jesús les pregunta cuántos panes tienen, y ellos responden: 7. Es un número simbólico en la Biblia, que representa plenitud. Jesús toma estos panes y peces, da gracias y los multiplica. Aquí vemos un gesto que se repetirá en la última cena y en la Eucaristía. Jesús toma, bendice, parte y da.
Este acto nos recuerda que Dios toma lo poco que le ofrecemos y lo transforma en una bendición para muchos. El milagro ocurre en comunidad. Jesús no hace aparecer panes del cielo, sino que usa lo que los discípulos tienen y les pide que lo distribuyan. Esto nos enseña que Dios obra a través de nosotros cuando compartimos lo que tenemos. Aunque parezca poco, Dios lo multiplica y lo hace suficiente para todos. Después de que todos comieron hasta saciarse, los discípulos recogieron 7 canastas llenas de sobras. Este detalle es significativo. No solo hubo suficiente, sino que hubo abundancia. La generosidad de Dios siempre sobrepasa nuestras expectativas. No da con medida, sino en plenitud. Este mensaje nos invita a confiar en que, cuando ponemos nuestras necesidades en sus manos, Él proveerá más allá de lo que imaginamos. El Evangelio dice que eran unos 4.000 hombres los que comieron. Esto nos muestra que el poder de Dios es capaz de alimentar a multitudes, tanto física como espiritualmente. En nuestra vida, a veces sentimos que no tenemos suficiente tiempo, suficiente amor, suficiente paciencia. Pero cuando confiamos en Dios y le ofrecemos lo que tenemos, Él lo multiplica. Este pasaje también es una invitación a la gratitud. Antes de realizar el milagro, Jesús da gracias. Este gesto nos recuerda que debemos agradecer a Dios en todo momento. No solo cuando recibimos algo, sino incluso antes de que la bendición se manifieste. La gratitud abre las puertas a la providencia divina. También podemos ver en este milagro un reflejo del reino de Dios, donde nadie pasa necesidad, donde el amor y la generosidad son la norma. Jesús nos muestra que su reino es un lugar donde todos son alimentados, donde hay comunidad y donde el amor es abundante. ¿Vivimos nosotros con esta mentalidad de reino? ¿O seguimos atrapados en la mentalidad de escasez y egoísmo? Otro aspecto importante de este pasaje es la obediencia de los discípulos. Aunque no entendían cómo iba a suceder el milagro, confiaron en Jesús y siguieron sus instrucciones. Esto nos enseña que la fe no siempre significa comprenderlo todo, sino confiar y actuar incluso cuando no vemos la solución. Jesús despidió a la multitud después de alimentarla. Este detalle nos muestra que Dios nos cuida en cada aspecto de nuestra vida. No solo nos da su palabra, sino que también nos provee lo necesario para nuestra vida diaria. En un mundo donde muchas personas viven con miedo a la escasez, este pasaje nos invita a confiar en que Dios proveerá. Este milagro también nos habla de nuestra misión como cristianos. No podemos quedarnos solo con el alimento espiritual que recibimos. Debemos compartirlo con los demás. Así como los discípulos distribuyeron el pan y los peces, nosotros estamos llamados a compartir la palabra de Dios con quienes tienen hambre espiritual. Cada vez que participamos en la Eucaristía, recordamos este milagro. Jesús sigue alimentándonos hoy, no con panes y peces, sino con su propio cuerpo y sangre. Nos da la fuerza para seguir adelante y para ser instrumentos de su amor en el mundo. El hecho de que este milagro ocurra en el desierto nos recuerda la historia del maná en el Antiguo Testamento. Dios proveyó alimento a su pueblo en el desierto. Y ahora Jesús hace lo mismo. Esto nos muestra que Él es el verdadero pan de vida, el que satisface todas nuestras necesidades. En un nivel personal, este pasaje nos invita a examinar nuestra actitud ante las dificultades.
Somos como los discípulos, que ven solo la escasez. ¿O confiamos en que Dios puede hacer grandes cosas con lo poco que tenemos? Nos reta también a ser generosos. A veces, pensamos que no tenemos suficiente para dar. Pero este pasaje nos muestra que cuando compartimos, la bendición se multiplica. Nos enseña a ser agradecidos, a confiar en la providencia de Dios y a vivir con la certeza de que en sus manos nunca nos faltará nada. Jesús nos deja en este pasaje una enseñanza sobre la verdadera abundancia. En nuestra sociedad, muchas veces medimos la abundancia en términos de posesiones materiales, éxito o reconocimiento. Sin embargo, la verdadera abundancia no está en acumular, sino en compartir. Cuando compartimos lo que tenemos, descubrimos que en Dios nunca hay escasez. El acto de Jesús de tomar los panes y peces, bendecirlos y distribuirlos es un recordatorio de que todo lo que tenemos proviene de Dios. A veces, olvidamos reconocer que cada bendición, cada oportunidad y cada recurso que poseemos son regalos de su amor. Por eso, este pasaje nos invita a practicar la gratitud y la humildad. Además, esta escena nos habla de la paciencia de Dios. Jesús pudo haber realizado el milagro en cualquier momento, pero esperó 3 días antes de alimentar a la multitud. Esto nos recuerda que Dios actúa en su tiempo perfecto. Y muchas veces nos pide que esperemos, confiando en que Él proveerá en el momento adecuado. Otro aspecto clave es la actitud de la multitud. A pesar del hambre, nadie se queja ni exige alimento. Estaban tan concentrados en la enseñanza de Jesús, que olvidaron su necesidad física. ¿Cuántas veces nosotros nos distraemos con preocupaciones materiales y descuidamos nuestra relación con Dios? El milagro de la multiplicación de los panes y peces es también un llamado a la fe. Jesús no preguntó si tenían suficiente, solo preguntó qué tenían. Del mismo modo, Dios nos pide que le entreguemos lo que somos y lo que tenemos, por pequeño que sea, y Él lo transformará en algo grande. Cuando Jesús da los panes a los discípulos para que los distribuyan, nos muestra que su misión no es individual, sino comunitaria. Él podría haber hecho que el pan apareciera en las manos de cada persona, pero decidió trabajar a través de sus discípulos. Esto nos enseña que el servicio y la colaboración son esenciales en la vida cristiana. También nos recuerda que la caridad no es solo un sentimiento, sino una acción concreta. Jesús no solo siente compasión por la multitud, sino que actúa para resolver su necesidad. Como cristianos, no basta con sentir pena por los que sufren. Debemos hacer algo para ayudar. Este pasaje también nos habla de la fidelidad de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios alimentó a su pueblo con maná en el desierto. Ahora, Jesús repite ese gesto, mostrándonos que el amor y la provisión de Dios nunca cambian. El hecho de que los discípulos recojan las obras nos enseña que nada debe desperdiciarse. Cada bendición que recibimos tiene un propósito, y debemos aprender a valorar y administrar bien lo que Dios nos da. Este milagro es un anticipo de la Eucaristía, en la que Jesús nos alimenta con su propio cuerpo y sangre. Nos recuerda que nuestra mayor necesidad no es solo el pan material, sino el alimento espiritual que solo Cristo puede darnos. A nivel personal, este pasaje nos desafía a preguntarnos: ¿confiamos en que Dios proveerá para nuestras necesidades?
¿Estamos dispuestos a compartir lo que tenemos con los demás? Buscamos primero el reino de Dios antes que nuestras preocupaciones materiales. En un mundo marcado por la desigualdad y la escasez, este pasaje nos invita a ser instrumentos de la providencia de Dios, compartiendo generosamente con quienes tienen menos. Nos reta a cambiar nuestra mentalidad de escasez por una mentalidad de fe, confiando en que en Dios siempre hay más que suficiente para todos. El milagro de la multiplicación de los panes y peces nos invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza en Dios. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, nos enfocamos en la escasez en lugar de mirar la abundancia de Dios. Nos preocupamos por lo que falta en lugar de recordar que en sus manos, incluso lo poco se vuelve suficiente. Jesús no solo se preocupa por las necesidades espirituales de la multitud, sino también por su hambre física. Esto nos enseña que la fe no es solo algo abstracto o teórico, sino que también debe manifestarse en acciones concretas de amor y servicio. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a atender tanto el alma como el cuerpo de nuestros hermanos. En este pasaje, Jesús toma la iniciativa. Él ve la necesidad de la multitud y actúa antes de que alguien se lo pida. Esto nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades incluso antes de que las expresemos. Sin embargo, a menudo nos cuesta confiar en que Él proveerá. El papel de los discípulos en este milagro es clave. Jesús les pide que sean quienes distribuyan el pan y los peces. Esto nos muestra que Dios quiere que seamos colaboradores en su obra. Él podría hacer todo por sí solo, pero nos invita a participar en la misión de llevar su amor a los demás. Cada persona en la multitud recibe suficiente alimento. Esto nos habla de la generosidad de Dios. A veces, tenemos miedo de compartir lo que tenemos porque pensamos que no será suficiente. Pero cuando damos con amor, Dios multiplica nuestros esfuerzos y siempre provee lo necesario. La multiplicación de los panes y peces también es un signo de unidad. Toda la multitud se sienta junta para compartir la comida. Este es un llamado a la fraternidad y a la comunión. En un mundo donde a menudo impera el individualismo, Jesús nos recuerda que estamos llamados a vivir como hermanos. Jesús da gracias antes de multiplicar los alimentos. Este gesto nos recuerda la importancia de la gratitud. A veces, nos enfocamos tanto en lo que nos falta, que olvidamos agradecer lo que ya tenemos. La gratitud nos abre a la gracia de Dios y nos permite ver sus bendiciones en nuestra vida cotidiana. Las obras recogidas después del milagro son un recordatorio de que Dios no solo da lo suficiente, sino que su abundancia desborda. Este detalle nos muestra que cuando confiamos en Él, su generosidad supera nuestras expectativas. Este pasaje también nos desafía a pensar en cómo administramos nuestros recursos. En un mundo donde el desperdicio es común, Jesús nos enseña a valorar lo que tenemos y a no malgastarlo. Todo lo que Dios nos da tiene un propósito, y debemos aprender a usarlo con sabiduría. En nuestra vida diaria, muchas veces nos sentimos como los discípulos antes del milagro. Enfrentamos problemas que parecen imposibles de resolver con los recursos que tenemos. Pero este pasaje nos recuerda que, cuando ponemos nuestras preocupaciones en las manos de Dios, Él obra de manera sorprendente. Este milagro también nos habla del amor incondicional de Dios. Jesús no hace distinciones entre las personas en la multitud.
Todos reciben alimento por igual. Esto nos recuerda que el amor de Dios es para todos, sin importar nuestra condición o nuestras fallas. Otro punto importante es la paciencia de Jesús. Él pudo haber enviado a la multitud a buscar comida por sí misma. Pero en lugar de eso, decide alimentar a todos con calma y organización. Esto nos enseña que Dios actúa con paciencia en nuestra vida. Y nos invita a confiar en su tiempo perfecto. La multiplicación de los panes es un anticipo de la Eucaristía. Así como Jesús alimenta a la multitud con pan. En la misa nos alimenta con su propio cuerpo y sangre. Nos recuerda que la mayor necesidad del ser humano no es solo la comida material, sino el alimento espiritual que nos da la vida eterna. Este milagro también nos invita a reflexionar sobre la misión de la Iglesia. La comunidad cristiana está llamada a ser un signo del amor de Dios en el mundo, compartiendo lo que tiene y atendiendo las necesidades de los más vulnerables. Por último, este pasaje nos deja una gran enseñanza. Dios siempre provee. Puede que no siempre sea de la manera que esperamos. Pero si confiamos en Él y compartimos lo que tenemos, su amor y su gracia nunca nos faltarán. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.